En algunos videos, mis hermanos, yo les he compartido sobre que nosotros teníamos que continuar el ministerio que Jesús nos vino a enseñar. Y Jesús vino y nos puso ejemplos, y en la palabra de Dios están cómo Él sanaba. Y cómo el Espíritu Santo que mora en nosotros fluye cuando Él quiere que fluya. Y las sanidades se siguen viendo. Dice que estaba Jesús en Galilea y vino a Él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Como podemos ver aquí, hay dos ejemplos. Uno del que está enfermo y cómo tiene que llegar. Y otro, cómo tiene que actuar el representante de Dios, el que sigue haciendo el ministerio de Dios aquí en la tierra. Y el que está enfermo, el leproso, él no se preocupó que la enfermedad que él tenía era demasiado contagiosa y se acercó a Jesús. Y dice que se arrodilló. Arrodillarse ante una persona es como un acto de humildad. Y eso fue lo que hizo el leproso. Y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y dice que Jesús le tuvo misericordia. Y le dijo: quiero, sé limpio. Y extendió su mano y le tocó. E inmediatamente fue sano el leproso. Entonces aquí vemos estos dos ejemplos. Cómo tenemos que llegar cuando tenemos alguna enfermedad. Y cómo tenemos que actuar cuando el ministerio de sanidad está en nosotros. Y estos son de los ejemplos que Jesús nos ha dejado en la palabra de Dios. Otro ejemplo que tengo también es cómo el Señor nos utiliza para hacer la obra de Él. Y dice que estaban en Jerusalén los apóstoles. Y este pasaje está en Hechos capítulo 5, versículo del 12 al 16. Y dice: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí vemos que los apóstoles, los discípulos de Jesús, cuando fueron ungidos, cuando el Espíritu Santo había venido sobre ellos, dice que la gente sacaba a sus enfermos y que con solo que la sombra de Pedro los tocara, eran sanos. Y mucha gente de los alrededores creía. Nuevamente el deseo de ser sanado. No les importaba llevar a sus enfermos, no les importaba a los enfermos la incomodidad que tenían que sufrir para que fueran sanados por los apóstoles. Otro ejemplo que podemos leer en la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 12, estando Pablo en Asia, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus inmundos salían de ellos. Otro ejemplo de la sanidad, de las sanidades que hace el Señor actualmente. Dice que llegaban los enfermos a Pablo, que el Señor hacía milagros por la mano de Pablo. Y tanto era lo que creían las personas que se acercaban a ellos, que si tenían algún enfermo en casa, le pedían que ungiera los paños, los delantales, para llevárselos a los enfermos, y cuando se los ponían, eran sanados.
Y dice que los demonios salían de ellos. Ahora, ¿por qué eso ahora no se puede dar? Porque somos pocos los hombres y mujeres que en realidad anhelamos hacer la obra de Dios. Anhelamos en realidad tener una relación personal con el Señor para que nosotros seamos utilizados por Él y hacer las obras que vemos aquí. Hay un pasaje donde dice que se acercó un ciego y le decía que lo sanara. Y dice que Jesús con su saliva y la tierra hizo lodo y se la untó en los ojos. Y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. E inmediatamente fue y se lavó, el ciego regresó viendo. ¿Creemos que en realidad todavía podemos hacer nosotros esos milagros? ¿Creemos que en realidad se pueden hacer todavía esas obras? Yo creo que sí, pero tenemos que buscar una mejor relación con el Señor. Tenemos que buscar una intimidad con el Señor para poder ser utilizados por Él. Una relación con el Espíritu Santo. Tenemos que orar. Tenemos que ayunar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que vengan a nosotros sus dones. Y estar dispuestos nosotros a hacer la obra de Dios. Yo los exhorto a que busquemos al Señor de todo corazón y que anhelemos hacer la obra, anhelemos continuar la obra que Jesús nos vino a enseñar, con todos los ejemplos que Él nos ha dejado en la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios, meditémosla, vivámosla, hagámosla y enseñémosla. Creo que eso es lo que Jesús nos vino a enseñar y lo que el Señor quiere que nosotros hagamos.